Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. En Huehuetenango, Sandra Torres, presidenciable de la UNE, reiteró la búsqueda de alianzas con las bases de los demás partidos políticos, incluyendo líder. Un segundo antejuicio por privilegios a la exvicepresidenta Roxana Valdetti es promovido contra la ministra de Gobernación y el ministro de la Defensa. Griegos acuden por tercera ocasión a las urnas, ahora para elegir a sus autoridades. Por la jornada 9 del torneo Apertura 2015, Comunicaciones se queda con el clásico 289. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. La candidata a la presidencia del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Julieta Torres, pues aseguró que está buscando alianzas con los diferentes partidos políticos y que no descarta eventualmente hablar con el líder del Partido Libertad Democrática Renovada, el doctor Manuel Valdizón. Durante la visita de Sandra Torres al departamento de Huehuetenango, candidata a la presidencia por el partido UNE, confirmó que su estrategia de trabajo para la segunda vuelta será contar con la participación y con acuerdos de las bases políticas de todos los partidos en las comunidades, mas no con el máximo dirigente del partido líder Manuel Valdizón, quien quedó en tercer lugar durante la primera vuelta. Mis diferencias con Manuel Valdizón, con él, en lo personal son irreconciliables. Pero allá afuera, en las áreas rurales, periurbanas, comunidades, hay gente que está esperando una respuesta. Nosotros estamos invitando a todas las expresiones políticas, las bases, la dirigencia local, municipal, de los caseríos, de las aldeas, a toda esa gente buena y honorable que quiera venirse con nosotros a trabajar y a cambiar Guatemala. ¿Eso incluye las alianzas con gente del partido líder? No estamos hablando de alianzas, estamos hablando de acuerdos a nivel dirigencia media, a nivel comunitario, a nivel de la aldea, a nivel de la comunidad. Las bases que quieren ser escuchadas y que quieren escuchar soluciones a sus demandas y a sus proyectos. Por otro lado, añadió que de llegar a la presidencia formarán un consejo de notables integrados por la sociedad civil, grupos organizados que fiscalicen los recursos destinados a los consejos de desarrollo para evitar la corrupción. Asimismo, buscarán fomentar el municipalismo con presupuestos destinados a las obras sociales. Porque los alcaldes son autoridades electas que representan en su municipio y queremos fomentar el municipalismo, hacer gobierno municipal, implementar un presupuesto descentralizado, hablar de la concentración para que la ayuda y el apoyo venga, por lo contrario no va a venir. O sea, tenemos que hacer cambios muy importantes para lograr que venga el desarrollo. Monseñor Oscar Julio Bián hizo un llamado a poner mucha atención al trabajo del Congreso. Luego de impartir la misa dominical, el arzobispo metropolitano Oscar Julio Bián manifestó que es necesario poner especial atención al Congreso para seguir luchando contra actos de corrupción. Tenemos todavía mucho trabajo que hacer en el Congreso. Hay muchos congresistas buenos, como nos decía hoy esa primera lectura, pero son perseguidos y muchas veces no son escuchados, porque el mal a veces triunfa. Según Bián, hay congresistas que son buenos y a los cuales la población debe apoyar para que sigan haciendo bien su trabajo. Darle un voto de confianza y animar a todos los diputados buenos para que trabajen en bien de Guatemala y no se dejen vencer por los diputados que no son buenos para Guatemala. Aquellos muchas veces que tienen años de estar allí y que se han aprovechado de Guatemala, del poder de Guatemala y muchas veces también del dinero de nuestra Guatemala.
En un 60% de legisladores se reeligieron para los próximos 4 años, por lo que Monseñor insistió en velar para evitar que los actos de corrupción se sigan dando. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. La licenciada Ana Lucía Lejos Botrán y otros abogados presentaron este domingo una solicitud de antejuicio en contra de la ministra de Gobernación Eunice Mendizábal y el ministro de la Defensa William Mancilla por haber permitido dejar sin custodia a Roxana Valdetti dentro del hospital militar. Según Alejos, el ministro de la Defensa se extralimitó en sus funciones al permitir una intervención quirúrgica a Valdetti, ya que los informes del INASIF nunca hicieron referencia a que necesitara alguna. Así también la culpabilidad de Mendizábal, que permite que se dejara ingresar a los custodios del sistema penitenciario, quienes tuvieron que presentar una exhibición personal, ya que no tenían conocimiento del estado en el que se encontraba Roxana Valdetti. Usted, para este lunes se tiene previsto que el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resuelva la situación de la exintendente de aduanas Claudia Méndez Asensio, a quien el Ministerio Público ha solicitado procesar por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. El juez estimó concluir con la audiencia el viernes último, pero Méndez Asensio declaró por 6 horas en su defensa, intentando desvanecer los señalamientos de la Fiscalía contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Por este caso ya hay 30 personas detenidas y 18 fugitivos. Y sabe usted, al perder el derecho de antejuicio, el ex candidato a la vicepresidencia de la República del Partido Libertad Democrática Renovada Líder y expresidente de Banco de Guatemala, Edgar Barquín, está en el juzgado noveno penal, donde el trámite ordinario continuará. Es el expediente que ha solicitado CICIG y Ministerio Público por el llamado caso Lavado y Política. Este lunes se prevé que sean notificadas las partes y se espera que el Ministerio Público solicite que sea enviado al juzgado primero de mayor riesgo, en donde se ventila el caso Lavado y Política, por el cual es procesado Barquín. Ahora la Fiscalía tiene el camino libre para realizar cualquier petición ante la falta de bloqueos legales. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Vamos a la pausa, quédese con nosotros. Tenemos más que contarle al regresar a las 8:45. Sigamos con las noticias. La velocidad con irresponsabilidad dejó como saldo 2 personas muertas. Estos son los detalles. La excesiva velocidad y la falta de pericia al volante fueron la mezcla perfecta que provocó la muerte de 2 motoristas que transitaban en el kilómetro 5 de la ruta al Atlántico. El hecho sucedió cuando Lester Ovidio Girón, de 23 años, se conducía por dicha carretera hacia la ciudad capital. Sin embargo, al llegar a la curva, perdió el control del vehículo, cruzándose de inmediato de carril e impactando en la pared de una vivienda. Por el efecto del rebote, el vehículo giró y chocó contra los motoristas. La copiloto de la motocicleta salió por el aire y cayó al interior de la vivienda y no logró ser identificada, mientras el piloto quedó debajo del vehículo y quien fue identificado como Miguel Ángel Monzón Chan, de 26 años, según el Ministerio Público. Mientras tanto, Girón fue trasladado a la torre de tribunales acusado de ocasionar la muerte de los 2 motoristas, además de conducir sin la licencia respectiva. Cambiamos de tema, y es que ante el asesinato del activista Rigoberto Lima, quien denunció la contaminación del río La Pasión en Petén, el arzobispo metropolitano indicó que no se puede seguir arreglando las cosas en el país matando a la gente y pidió que no se acallen a las voces. Sea quien sea la persona que muera, no debe ser así. Nosotros los guatemaltecos no tenemos que solucionar los problemas con la muerte de los demás. Tenemos que dialogar, tenemos que hablar. Y nosotros muchas veces nos hemos metido en ese rollo de matar a los demás, así acallando las voces que podrían ayudarnos a dilucidar quiénes son los culpables que el río La Pasión pues haya sido contaminado. El Cuerpo de Bomberos Municipales cumplió 59 años y salió a las calles mostrando su alta honra y gala.
Con un desfile que inició desde la Plaza de Israel en la Avenida Reforma hasta la Municipalidad Capitalina, los bomberos municipales celebraron así su 59 aniversario de creación. Somos una institución no solo apreciada, sino respetada y querida por la población guatemalteca, porque estamos ahí en los momentos más difíciles haciendo lo que se debe hacer para salvarle la vida a los guatemaltecos. Y mi compromiso es seguir en una permanente capacitación de nuestras tropas. Con la participación de más de 200 elementos, 7 motocicletas, 7 ambulancias y un hospital móvil, los socorristas realizaron demostraciones en las afueras de la comuna capitalina y, según su comandante, continúan en capacitaciones. Por supuesto, viene básicamente de fondos municipales que paga todo el funcionamiento de la unidad de bomberos, y por aparte existe un financiamiento de fondos del Congreso de la República por 14 millones de quetzales que aún están pendientes de completarse. Esperamos que se logren los recursos para hacer las inversiones requeridas para renovación de ambulancias, de equipos y de la construcción de las últimas 2 y hasta 3 estaciones que están pendientes. Según García Galón, la capacitación es lo más importante del grupo de bomberos, por lo que siguen trabajando con nuevos elementos para aumentar la fuerza de ese cuerpo de socorro. Muy buenas noches a ustedes en este domingo 20 de septiembre. Quizás mis compañeros que se encuentran en esta mesa no se recuerdan o no está en la memoria inmediata registrada esta fecha especial, pero a las 8:45 está allí cumpliendo 6 años justamente en esa semana. Fue en el año 2009 cuando emprendimos un noticiero como esto. El 16 de septiembre de 2009 salió al aire y pues nos encontramos siempre muy contentos de celebrar esa fecha. Me acompañan hoy como cada domingo Pedro Trujillo, Carmen Ortiz y Edgar Ortiz. Y hoy, como ustedes podrán ver en su cámara, se luce esta mesa con una invitada especial, la señora ministra de Cultura y Deportes, Ana María Rodas, que nos viene a acompañar para conversar sobre ese nombramiento, los planes que hay de acá para enero 14. Y sin más introducción, que arranque Edgar con la primera pregunta para que conozcamos nosotros de viva voz cuáles son los proyectos. Gracias, Claudia, bienvenida, ministra, un placer tenerla con nosotros en el set. Es un tiempo corto, son 4 meses más o menos los que tendrá usted para la gestión, y yo le consultaría en primer lugar para usted cuáles son los grandes desafíos que usted identifica durante sus 4 meses de gestión. Durante estos 4 meses, como desafíos hay un montón. ¿A cuáles me voy a poder enfrentar? Eso es otra cosa, eso es una cosa completamente distinta. Lo primero que puedo decir al respecto es que el Ministerio de Cultura y Deportes, ese nombre es una monstruosidad, porque cultura es una cosa y deportes es otra actividad humana. En fin, ahí empiezan los problemas. Luego llegó un momento en el que a los gobernantes, cuando iban a asumir su cargo, decían, pero es que de veras, este es un pueblo multicultural, multiétnico, tal y cual, y no sé qué, tenemos que tener algún indígena. Pongámoslo en cultura. Y esa ha sido la realidad. Y la saben ustedes porque son periodistas, no se los tengo que explicar. Entonces, el ministerio, que debería ser un ministerio al que le deberían poner mucha atención, porque el turismo deja divisas. Guatemala no es un país de turismo de playa. Guatemala es un país de turismo cultural. Y el Ministerio de Cultura, en su parte de cultura, cubre una cantidad inmensa del país. Podemos hablar y decir desde el Petén hasta, desde el Petén hasta casi llegar a la costa del Pacífico. Entonces, el primer reto es cómo, en un informe que pienso yo dejar con el visto bueno del presidente Maldonado, cómo el próximo gobierno va a tomar ese informe que voy a hacer yo. Independientemente de cualquier otra cosa que se lleve a cabo en el ministerio, es preciso dejar
este informe sobre la necesidad de dividir cultura y deportes, asignarle más fondos al Ministerio de Cultura, justamente porque la cultura, sea Kunst, que es alta cultura, o sea Kultur, que es la cultura normal, común y corriente, esa cultura es la que le puede dejar al país unos ingresos muy buenos. Un corto tiempo, pero va a proponer un cambio muy radical, separar completamente esa cartera, deporte por un lado y cultura por el otro. Todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Decía Elmer Rojas, que fue uno de los impulsores de este ministerio, que el ministerio se ha desvirtuado y usted lo ha señalado bien. Exacto. En un principio, pues sí se pensó cultura, deportes, recreación, turismo. Se cuenta con un presupuesto de alrededor del 0.29 del presupuesto de ingresos y gastos, que es prácticamente nada. Con ese 0.29, ¿cuáles deberían de ser las prioridades entonces, de acuerdo a la visión que usted tiene de ese ministerio? Bueno, ahí vamos a tener que entrar a hablar de los posibles cambios que pueden darse en la Constitución de la República, porque a mí me parece que es absolutamente torpe designar, y estoy refiriéndome a los diputados que en el 85 hicieron la Constitución, redactaron la Constitución que nos rige. Un 3% para deportes es excesivo si tomamos en cuenta que para la cultura, usted misma lo acaba de decir, y empezando por esto que he dicho yo al principio, que la cultura, el turismo cultural, es lo que puede dejar un ingreso muy importante a este país. Ana María, porque así dijo usted, no me llamen ministra, llámeme Ana María. Exacto. Ana María, ¿por qué acepta usted el cargo? Es decir, a 3 meses es un riesgo, puede salir muy bien, puede salir muy mal. ¿Por qué aceptar un cargo que es un caramelo? Porque si a uno le dan 4 años, dice, oye, acepto un reto en el que voy a poder hacer algo, pero si a uno le dan 3 meses, obviamente el límite del tiempo está ahí. ¿Qué la lleva a aceptar un cargo de esta responsabilidad con esas cosas que usted ha dicho y otras más que vamos a abordar? Porque así soy yo. Porque así soy yo. A mí me gustan los retos. En toda mi vida me he enfrentado a una serie de retos. Y hay alguna gente que dice, bueno, pero Ana María, ¿qué va a hacer ahí? Si ella nunca ha trabajado con el Estado. Falso. A los 24 años trabajaba en la Municipalidad de Guatemala, regresé a trabajar a la Municipalidad un poco más tarde, cuando Meme Colón estaba ahí. He trabajado en el no es el viceministerio, es la vicepresidencia de la República, y en ese tiempo era también el Consejo de Estado. Trabajé en el Diario de Centroamérica 4 años. Estoy muy orgullosa del trabajo que se hizo ahí con el equipo que tuvimos, porque una persona sola no hace absolutamente nada. Tiene que estar consciente de que es su equipo, y en ese equipo es en el que uno descansa y confía. Y también trabajé en la Biblioteca Nacional. Así que sí tengo experiencia en manejar administración en el campo del Estado, en el campo público. Pero además, sobre todo es porque usted quiere, es decir, acepta el reto, como usted ha dicho, orgullosamente. Evidentemente, hay que aceptar los retos. La vida los pone enfrente y uno puede ser un cobarde, puede ser una persona que dice, vamos adelante. Escritora, periodista y profesora. La pregunta de Edgar era cuáles son esas prioridades. Ya sabemos que emitir un informe y una recomendación al próximo gobernante de partir ese ministerio y crear 2 entes completamente separados. ¿Hay una segunda prioridad? ¿Hay un segundo paso pequeño que se quiera dar, pequeño y grande, que se pueda realizar en 3 meses, 4 meses? Bueno, en primer lugar les voy a contar que tengo ya un poquito más de una semana de estar leyendo reglamentos, papeles, informes, etcétera, para darme cuenta de cuál es esa diversidad de entidades que componen el Ministerio de Cultura. Porque es muchísimo, está la Biblioteca Nacional, el equipo de danza, la Orquesta Sinfónica Nacional, están las marimbas, están, en fin,
Y si yo les empiezo a hablar de todo lo que posee ese ministerio, no vamos a terminar nunca. Entonces, hay que empezar por darse cuenta, y me encantaría que el público lo supiera, que todo eso ha sido olvidado y traspapelado y escondido por los gobiernos que ha tenido Guatemala. Eso hay que sacarlo a luz y eso hay que ver y tener un plan para saber cómo ayudar a toda esta gente. A mí no se me olvida, porque yo tengo edad suficiente para haber vivido la presidencia de Arévalo, la presidencia de Arbenz, y en aquel tiempo la orquesta sinfónica era una maravilla, el coro Guatemala por lo mismo, al ballet Guatemala se le ponía una gran atención, a cualquier cuestión cultural se le ponía mucha atención. La música que llaman clásica, pero que es una música que viene desde la Edad Media hasta nuestros días, esa la aprendí yo en el Conservatorio Nacional de Música, y es una lástima entrar al Conservatorio Nacional de Música y ver el techo. Están los murales de Efraín Recinos, que son pinturas originales, y cuando llueve, todo aquello parece que el techo se fuera a venir abajo. Entonces, hay tantas cosas que enfrentar. El Instituto de la Marimba también está descuidado, el Teatro Nacional. La biblioteca, si yo trabajé en la biblioteca. La Biblioteca Nacional. La biblioteca tiene una cantidad de libros que son verdaderos tesoros. Pero verdaderos tesoros. Ustedes no lo saben, la biblioteca tiene 9 pisos. Desde afuera no se ve, pero tiene 9 pisos. Y en uno de los pisos de la mitad están todos los libros que pertenecen al siglo XVIII para atrás. Una cantidad. Le podría decir su nieto, se me está ocurriendo pues en lo que estamos hablando, decirle, mira, abuela ministra, ¿no será que con la era digital estos temas de cultura hay que enfocarlos de otra manera? Por ejemplo, estoy haciendo abogado al diablo, ¿no? Sí. Si ahora por uno internet y sale una orquesta, ¿para qué queremos una orquesta? Por poner un ejemplo. Lo de la biblioteca, evidentemente, es más difícil de encontrar. ¿La era digital puede cambiar eso o no? Van juntas. Una y la otra pueden ir juntas completamente. Hasta ahora yo no sé que la era digital haya motivado que Inglaterra cierre su ballet nacional. ¿Cómo se explica, licenciada, o cuál es su sentir, más bien, cuál es su opinión, en términos de que no solamente ha sido un ministerio descuidado, como usted bien lo mencionaba, un ministerio, como también mencionábamos, con un presupuesto precario, y que hoy en día tengamos 2 exministros procesados penalmente, Jerónimo Lancerio, uno de ellos, Batzin también, que está ligado a un proceso penal por casos de corrupción? Porque la corrupción, como todos sabemos, ha sido grandiosa en Guatemala. Habemos pocas gentes que no hemos caído en eso. Habemos pocas gentes que no hemos caído en eso. Ahora, la gran mayoría del pueblo no es corrupto, la gran mayoría del pueblo lo que es pobre, como resultado de esa corrupción. Ministra, estoy tentada de preguntar, esa separación que propone usted entre la rama de cultura y la rama de deportes, muchos escucharán y de inmediato pensarán de esos deportistas que le han dado gloria a Guatemala a través de diferentes participaciones a nivel internacional. ¿Qué compete entonces hacer por ellos en estos 3 o 4 cortos meses? ¿Algún cambio inmediato que merezca establecerse para que esos deportistas, así como los profesores del conservatorio, así como las bailarinas del ballet, así como los techos de esa Biblioteca Nacional que menciona, desarrollan todas sus actividades y disciplinas en condiciones tan precarias? Yo les quiero hacer una pregunta, a ver si alguno de ustedes recuerda. De los atletas guatemaltecos que se han significado en los últimos tiempos en el campo internacional, ¿cuántos han tenido la ayuda del Ministerio de Cultura y Deportes?
Una Creo ayuda que lo muy más que le precaria. hagan Es difícil regalarles esa pregunta una porque parece camiseta. que no Es una muchos ayuda muy aseguran, ¿verdad? precaria. Sí, regalarles Sí, una es precario. camiseta, pues, con suerte un pants. El diario digital Soy 502 revelaba hace cuestión de 2 o 3 meses las condiciones en las que ellos viajaron para las competencias internacionales que recientemente cerraron. Revelaba también la corrupción que se dio en la elaboración de esos uniformes. Exactamente, a eso voy yo. Bueno, van 2 atletas, pero van 5 representantes de la institución, llámese como se llame, que no tienen absolutamente nada que ver. El dinero se está malgastando. El dinero se ha malgastado, francamente. Ahora, usted mencionaba temas, perdón. Perdón, y yo voy a una cuestión. Yo no he puesto un pie en el ministerio todavía. Tengo informes, he leído un montón de cosas, las ojeras me llegan por aquí porque me he pasado varias noches leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, informándome para saber con qué me voy a ir a encontrar. Lo que no tengo todavía es con cuánto dinero se cuenta en estos momentos, porque se puede hacer de acuerdo con los fondos que se tengan. Lo que sí les puedo decir es que, según mi experiencia en la biblioteca, en el Diario Centroamérica, por ejemplo, el Estado no nos daba un centavo. Cuando yo llegué había un presupuesto que lo dejó Luis Marroquín, un hombre muy competente, muy honrado, y ese presupuesto era de 52 millones o una cosa así por el estilo, pero era dinero que producía la propia Tipografía Nacional y el Diario de Centroamérica. Nosotros dejamos un presupuesto de 63 millones. ¿Por qué? Porque si uno tiene el ánimo de hacer que algo funcione, involucra a todo el mundo y las cosas funcionan. Y tiene uno que estar ahí, más o menos, dirigiendo una orquesta. Pero no es posible pensar que una persona va a lograr cambiar algo. Es un equipo. Y esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero sí es muy importante que a su debido tiempo, entre los cambios que se den aquí en Guatemala, se llegue a cambiar la ley de servicio civil, porque no es posible que una vez cada 4 años un montón de gente se vaya a la calle y otro montón de gente entre a unas entidades. Así no pueden funcionar las entidades. Muchas gracias, señora ministra, por este tiempo. Hemos llegado al final del primer segmento, pero ven ustedes, poco tiempo, pero grandes desafíos y sobre todo una propuesta que pretende cambiar a partir del próximo gobernante, si es que toma esta recomendación, la historia completa del Ministerio de Cultura y Deportes todavía. Vamos a una pausa comercial, pero quédese con nosotros que regresamos enseguida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al segundo segmento en a las 8:45. Pues como ustedes pudieron ver, en el primer segmento tuvimos a la nueva ministra de Cultura y Deportes, Ana María Rodas, quien pues fue muy contundente en su mensaje, planteando la necesidad imperiosa de separar el Ministerio de Cultura y Deportes debido a que tienen funciones y objetivos muy diferentes. Pues sin duda un poco tiempo que tendrá para hacer sus planes y pues su principal objetivo, como lo dejó claro, es la redacción de un informe con sugerencias para el próximo gobierno que tome posesión y que deberá considerar los puntos que ella exponga en ese sentido, ¿no? Así que doy apertura al segundo tema de análisis de esta noche. Que enlaza con este. Que enlaza mucho con este, claro. Entendamos las estrategias, ¿no?, de la segunda vuelta electoral. Claro, y a ver a quién de estos dos le va a tocar escuchar esa recomendación. Exactamente, ¿no? Hay muchísima especulación, poco tiempo para la segunda vuelta. El gran pues personaje fue Eddie Suger, creo yo, claramente. Así que tanto Jimmy como Sandra tienen ahí guiños, digamos, con Eduardo Suger. Lo tuvimos ayer, lo tuvimos esta semana en Canal Antigua. Y pues bueno, tanto Sandra como Jimmy les dejó un guiño. ¿Y cuál creen ustedes que puede ser la tónica en torno a la segunda vuelta? Bueno, ¿qué estrategia deben seguir tanto Sandra como Jimmy, Carmen? Sandra, como bien vemos acá en la proyección, pues ha propuesto un consejo de notables. Eso lo hizo justamente en el programa Destino 2016 de hace 8 días. Ella proponía este consejo de notables que pudiera trabajar de manera cercana con el gobierno, sobre todo en el tema de la transparencia de las finanzas.
La lectura que dábamos en ese momento era que pues, obviamente están sabiendo leer el contexto, están tratando a través de este Consejo de Notables posiblemente rescatar lo que el presidente Maldonado ha llamado el gobierno de salvación, tratando de poner al frente de secretarías y ministerios personas pues de reconocida honorabilidad, personas con trayectoria, como hemos visto a Ana María Rodas, y otros nombramientos se hicieron la semana que recién pasa, y pues ante posiblemente la imposibilidad de ella no tener esos mismos perfiles en su gobierno, pues ha pensado en un Consejo de Notables en donde posiblemente veamos las mismas caras. Ahora bien, yo creo que eso como estrategia podrá durarle poco. La estrategia que más tiene que preocuparle ahora, porque esto no creo que sea un tema que venda de cara a la segunda vuelta electoral, es cómo garantizarse ese voto urbano que ha sido mayoritariamente de Jimmy Morales, y ver de qué manera podría capitalizar el voto de Valdizón, que según ya los análisis primeros de los resultados electorales, pues nos vamos dando cuenta de que no era un voto rural, era también el voto de Valdizón, un voto urbano de estratos medios bajos. Con lo cual la señora pues está muy asegurada en las áreas rurales, tiene ahí un voto duro, también lo vimos en las encuestas, fue la única que no, hubo un momento en que no bajaba ni subía, al final pues dio la sorpresa de subir, pero eso nos habla de un voto duro que no tiene Jimmy Morales. Y parte también de los análisis que nos hacía Jonathan Lemus la semana pasada en las entrevistas de las 7 a.m. de acá de Canal Antigua, nos mencionaba muy bien que Jimmy Morales fue el que más voto cruzado tuvo. El voto cruzado fue eminentemente urbano, no así rural. En ese sentido sí tenía razón Manuel Valdizón. Y ese hecho puede ser un indicador de volatilidad del voto de Morales. Así que habrá que ver qué estrategias impulsan los dos de cara a esta segunda vuelta. Bueno, yo voy a hablar del Consejo de Notables. Vamos a ver. El Consejo de Notables yo lo veo ahorita puesto como estrategia como un sistema de lavado de cara. Es como cuando alguien hace un informe y dice, vamos a socializarlo. Hace un enorme desayuno, apunta a 20 y dice, y todos estos asistieron y nadie opinó. Claro. Vamos a ver. Y al final no cambia nada. Y al final no cambia nada. Lo que hacen es lavar la cara. ¿Qué hay que hacer en política? Lo que hay que hacer en cualquier organización eficiente. Nombras a un buen responsable de lo que sea y le exiges. Y es que es muy sencillo. Si usted se le encarga de la transparencia y si se le pasa un centavo, usted va 600 años a prisión, que él no le quedó claro. Ahora, eso del Consejo de Notables a mí me preocupa. Yo tengo la misma opinión, porque ¿qué función puede tener? ¿Qué no, pero es que, y sobre todo, ¿cuán vinculante puede ser ya en el ejercicio de su función? Pero es que que eso lo diga la UNE todavía es más preocupante. Porque si algo hizo Sandra Torres en su gobierno fue ignorar a todo el mundo, incluido al vicepresidente Espada, al que se lo pasó por encima en 700.000 ocasiones. Entonces, no solo es inoperante en cualquier gobierno, es inoperante específicamente en la personalidad de una esposa del presidente, que fue mandataria de facto, que ahora quiere decir, yo voy a hacer caso. Ahí tuvo un vicepresidente que se lo pasó por encima. Pero hay algo más. Eduardo Suguer, vamos a ver. Eduardo Suguer es un rector de una universidad. Un rector de una universidad tiene funciones constitucionales, como participar en comisiones de postulación y otras. ¿Qué hace un rector de una universidad? Bueno, si deja la universidad no estoy diciendo nada, ¿eh? O sea, si se va de la universidad y se convierte en Eduardo Suguer persona, pues yo no he dicho nada. Pero un rector de universidad, cuando estamos criticando hasta la saciedad ¿qué hacen los decanos y qué hacen los rectores metidos en esas cosas? ¿Qué hace un rector de universidad asesorando a un político y el día que él tenga que decidir sobre 8 jueces en comisiones de postulación y encima cobrando por el que... Esto es absurdo, disculpa. O sea, yo también soy escéptica entonces, de esa propuesta del Consejo de Notables, soy escéptica también de los acercamientos que uno u otro político pueden tener de cara a la segunda vuelta, porque sabemos muy bien que son... acercamientos de ocasión. Son acercamientos que pretenden pintar otra figura, que pretenden proyectar una imagen que hasta ese momento no se tiene. Y no es coincidencia que la búsqueda de Sandra Torres se oriente hacia personas que tienen un posicionamiento en ciudades urbanas. Recuerden que el antivoto de ella es el más alto justamente allí, y acercarse a Eduardo Suguer, que fue tercer o cuarto lugar en las elecciones de 2011, acercarse a Alejandro Yamatei, que ocupa un cuarto lugar en las elecciones
de hace semana y media, es una estrategia. Entonces soy escéptica en el sentido de que se trata únicamente de negociaciones de oportunidad, negociaciones de un momento. ¿Y cuánto tiempo se puede sostener? Cuando escucho hablar del Consejo de Notables me hago las mismas preguntas que Pedro. ¿Cuán vinculante puede ser? La primera, pero sobre todo, ¿cuánto lo va a escuchar? No, yo creo que el Consejo de Notables es un sello de bomba. Simplemente para tratar, como dice Pedro, lavar la cara al partido UNE, que lógicamente tiene un voto urbano, un antivoto urbano altísimo. Y yo creo que hay una suerte, digamos, de tirada de toalla para ganarse el voto urbano, y creo que juegan todas sus cartas en el Consejo de Notables, buscando quizás alguna simpatía que muestre Suber, porque el doctor Suber sí que tiró alguna simpatía diciendo, bueno, me sorprende su capacidad de gestión. Sí, claro. Yo creo que es a lo más a lo que puede aspirar el gobierno de UNE en un plazo tan corto, porque tiene un mes. Sí. Y en ese mes no va a lavar la cara de una mala imagen que ha construido durante mucho tiempo. Mario Leal tampoco fue una apuesta muy efectiva, digamos, en cuanto a la captura del voto urbano. Entonces yo creo que no tienen más cartas. Lo está usando simplemente como una estrategia más. Pero también hay que decir otra cosa. O sea, Jimmy tampoco la tiene muy fácil. Porque Jimmy no se puede aliar con nadie, porque la única razón por la que Jimmy le votan es porque no es lo mismo. Se supone, ¿no? Sí. Se supone. Entonces pero él tampoco puede aliarse. Que no hará alianza con ningún partido político. Lo cual te dificulta un poco, ¿no? Tampoco es que te aseguren algo, a menos que el partido con el que tú te alíes tenga una buena estructura a nivel nacional, y la ponga a tu disposición y tú puedas explotarla, pero transferencia del voto en este país. Si no hay partidos políticos institucionalizados, eso no funciona. Ahora bien, la transferencia de votos, creo que no hemos estudiado a fondo de los números de las elecciones 2015. Y voy a repetirles un estudio que se ha publicado recientemente, hecho por Asier Andrés y por Javier Brolo de Asíes. Y hay un dato interesante ahí. No sé hasta qué punto podemos afirmar sobre piedra que el voto no es transferible. Creo que los alcaldes aún juegan un papel determinante en esa logística, en esa organización durante las votaciones. Es impresionante e interesante además evaluar todos los números de las ciudades urbanas a lo largo del país, donde el Partido Patriota fue fuerte en alcaldes. Jimmy Morales lo fue. Pero mira qué curioso lo que pasó con Valdizón. En el caso de Manuel Valdizón, él logró que marcaran rojo en dos papeletas, pero no en alcalde. Donde el Partido Patriota fue débil con sus alcaldes, Jimmy Morales también fue débil pero es que como candidato hay un factor presidencial. Que funcionó ahí, que no funciona ahora. Ahí concurrieron dos elecciones, tres para concurrieron. Mira, 4. Congreso, alcaldes, presidentes. Congreso, alcaldes y presidentes. Eso es. Parlacén. Bueno, pero eso no sirve nunca para nada. Fíjate, por ejemplo, qué hizo Edwin Escobar cuando veía perder a Valdizón esa noche. Se desligó del partido, se lavó las manos ese mismo día. ¿Qué van a hacer los alcaldes ahorita? Los que son del FCN van a apostar por el FCN. Los que son de la UNE van a apostar por el... Los demás se van a quedar viendo en su casa cualquier serie de Netflix, esperando a ver qué ocurre, para el día de +1 hacer lo que mejor saben hacer todos los alcaldes corruptos que hay en el país, que son muchos y otros no, que es arrimarse al ganador, porque ninguno va a hacer lo que ha hecho Tono Coro y Edwin Escobar, que fue dejar el partido de origen y aliarse con líder para luego sufrir las consecuencias, la vergüenza, la deshonra y el repudio de ser señalado que ellos mismos podían haber ganado por su gestión, pero fueron tan cobardes de no irse por méritos propios que tuvieron que aliarse, y se aliaron lamentablemente con quien pensaban que era el ganador, pero fue un perdedor. Entonces yo creo que los alcaldes han aprendido la lección. A los diputados 3/4 de lo mismo, porque están corriendo de partido. Entonces yo la transferencia en esta ocasión, primero comparto contigo, pero segundo, en esta ocasión la veo más difícil por las circunstancias. Yo creo que sí vale la pena seguir profundizando en esto, por eso que les decía de Manuel Valdizón, que no es como en otras ocasiones donde se vota a un solo color todas las papeletas. En el caso de él se votó rojo por presidente y diputados, y por alcalde fue distinto, a pesar de que estos candidatos buscan a los caciques en las localidades para que se transfieran el voto mutuamente. Pero también creo que estamos viendo cambios interesantes que vale la pena seguir en la forma de votar, porque hasta cierto punto, porque se votó por diputados y por presidente en el partido líder, pero si analizas los números, hay muchas ciudades, muchas localidades en donde los diputados vencen
al presidente. Vencen en voto a Manuel Valdizón. ¿Qué significa esto? Creo que el partido se lo estará preguntando, si es que se lo pregunta, pero también nosotros desde fuera vemos la orientación de un voto completamente distinto. Un diputado que es capaz incluso en alguno de los departamentos, en alguna de las ciudades, de quintuplicar los votos que recibe el candidato a presidente. Por eso digo, la transferencia de voto hasta cierto punto, porque por un lado vemos ese efecto en el Partido Rojo, pero por el otro lado vemos un efecto completamente contradictorio con los patriotas y Jimmy Morales. La clave acá es el abstencionismo. Yo creo que la gran apuesta de Jimmy tiene que ser que la gente salga a votar en las urbes, y la gran apuesta de Sandra será organizar a sus alcaldes, porque tiene muchos y además tenía muchos candidatos organizados, para que esa gente también se movilice que es y más llegue a votar. difícil Y ahí van a estar el las voto rural, mancuernas, claro, por supuesto. Pero por otro lado, hace falta estudiar ese efecto, ese fenómeno de Sandra Torres en Alta Verapaz. Bueno, hay lugares, hay centros de votación en donde ella septuplica a Jimmy Morales, así como Jimmy Morales en las ciudades urbanas puede duplicar o triplicar a Sandra Torres. En la Verapaz la respuesta es Quechén. Los hermanos Quechén son muy poderosos, tienen muchos años de estar ahí. Estoy hablando de su territorio, es cierto, usted lo conoce mejor. Y ahí vamos, bueno, estamos en tiempo para mandar a corte, volveremos con el tercer segmento, así que acompáñanos nuevamente cuando volvamos del corte. Aquí de regreso con un tema que saltó a la prensa prácticamente a mediados, casi terminando la semana. Me refiero a la negativa de la Corte Constitucional a aceptar aquellos impuestos a fin de cuenta que venían incluidos en el presupuesto 2015 y que abordamos aquí hace prácticamente un año con unas críticas más o menos intensas a unos y a otros. Nos referimos concretamente a tres: el que tenía la bolsa de cemento, recuerdan ustedes que se había incrementado en un artículo, en uno de los artículos de la ley de presupuestos. Otro era el impuesto a las telefonías, derivado de aquella famosa ley Robin Hood del Sindicato de Salud, y el tercero eran las regalías de ciertas mineras, porque no eran de todas. Había dos que se reducían sustancialmente. Material de construcción. No, era jade, y las que tienen la explotación rusa. El resto sufría. Bueno, la Corte Constitucional ha dicho no, porque esto es una manera de incluir un impuesto, con lo cual pues nos los quitamos de golpe, pero sobre todo nos cercioramos de que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Pero la pregunta no es esta, que puede ser esta, la pregunta es cómo el próximo presupuesto o el próximo gobierno van a abordar un presupuesto público, sea el que hay o sea el que vayan a elaborar, con los ingresos que se dan en la SAT, que ya sabemos que son los que son, aunque todos los años nos dice que son mucho más de los que realmente son. Yo no tengo la respuesta a la pregunta. Simplemente voy a decir... Tú eres como el alumno de clase que levanta la mano y dice, maestro, ¿cuál es? Dice, no lo sé, pero yo quiero terminar. Pero voy a mejorar su pregunta. ¿Cómo el actual gobierno va a llegar a fin de año en las condiciones en las que se encuentra? Es que no se trata únicamente del futuro gobierno, que hay que pensar porque es el futuro inmediato, pero por el otro lado es cómo se termina la gestión de este año. Así es, maestro. Pues ahora a ver quién levanta la mano. A ver, miren, yo creo que esa es la mayor preocupación, porque a fin de año viene todo el pago de aguinaldos y demás para la administración pública. Yo creo que eso los pone en aprietos. Hay que sacar la moraleja en todo esto, y es que no se pueden hacer proyecciones sobre la base de ingresos de los cuales ningún gobierno está seguro, simplemente no existen. Hoy finalmente ya hay claridad, y yo creo que la parte positiva en esto es que la próxima administración, el próximo gobierno, por lo menos hoy ya sabe que con esta plata no va a contar, y que efectivamente va a tener que tomar medidas muy drásticas para poder recomponer la situación, porque el próximo año todavía pinta mucho peor. Es decir, tienen planes, tienen programas, algunas propuestas ahí muy puntuales, pero efectivamente sin recursos es imposible, es inviable poner a andar ningún plan ni ningún proyecto. Sí creo que va a ser el momento en que los candidatos en esta segunda vuelta electoral van a tener que hablar del tema y van a tener que pensar en mencionarnos lo que a nadie le gusta escuchar.
ampliación de base tributaria, qué van a hacer con exenciones, qué van a hacer con privilegios. Yo creo que ese es el punto. Porque hasta ahora lo han evadido, Ese es el punto del fallo de la Corte de Constitucionalidad. Decía Alejandro Balcells que había sido una aberración de técnica legislativa. Y acá está el abogado para aclararnos más esa opinión, pero claramente se entiende que a través de un presupuesto no puedes emprender una reforma tributaria. El Partido Patriota y el gobierno de Otto Pérez Molina fracasaron en su reforma tributaria, y de líder, y fracasaron en la reforma tributaria emprendida en 2012. Tratan de rescatar, imponen nuevos impuestos dentro de un presupuesto, y finalmente esta es la consecuencia. Sin duda, como dice Carmen, es hora de abordar ese tema. Y bueno, ya pasó la hora. Venimos desde 1996 hablando de la famosa base tributaria, reforma tributaria, y no se puede seguir ignorando. No, yo creo que hay una irresponsabilidad fiscal de todos los gobiernos, vamos, desde el 96 por lo menos hasta acá. Lo peor del Patriota es que, digamos, tiene un fracaso doble, ¿no? Porque el 2012 emprende una reforma fiscal en la oscuridad, con completa, digamos, impericia e imprudencia, porque sabían que era una reforma fiscal prácticamente nula, que al final decrece la recaudación incluso con la reforma fiscal que plantean, no aumenta la inversión, un desastre total, ¿no? Luego la quieren recomponer con mala técnica legislativa y también con malas ideas tributarias, porque tampoco puede seguir dando a quien ya paga impuestos. Claro. Y un tema que siempre destaco es, digamos, el problema de la tasa del ISR, supongamos. La comparamos con los países del mundo desarrollado y la tasa es alta, que es más alta que la sueca, que la finlandesa, es una barbaridad. Pagamos más que los países de la OCDE como media. Como media sobre el Producto Interior Bruto. Es la base completamente. ¿no? Entonces, claro, hay un reto importante, pero tampoco se ve una buena voluntad del gobierno, digamos, a abrir las condiciones del interior del país, por ejemplo, para incorporarse a la legalidad. ¿Quiénes yo creo que es el gran reto. ¿Qué gobierno de estos dos que pueden venir, de la UNE o del FCN, creen ustedes que está en mejores condiciones, teniendo en cuenta sus promesas? De lanzar la propuesta. O de entrarle de una vez, me da igual, de ponerla sobre la mesa, en función de cómo son, de sus votantes, Mira, yo creo que Sandra Torres, de hecho, ya dio indicadores, vuelvo a Destino 2016 de hace 8 días, en donde ella ya incluso habla de la ley antimonopolio, de la ley de libre competencia. Yo creo que al lado de Mario Leal lo Sí, dice. recordemos también que hubo buena parte de ese capital tradicional que no apoyó su candidatura. Yo creo que en buena medida esa propuesta que ella lanza tiene que ver con ya su actitud o un mensaje muy particular a estos grupos empresariales en esta ocasión. ¿Pero de subir impuestos o de ampliar la base tributaria? Yo creo que en este caso sería más bien determinar los privilegios, exenciones, revisar la ley de maquilas, pero no tanto ampliar la base tributaria. No creo que sea una propuesta pegada a la ideología de la también UNE, considero que va a ser muy difícil para cualquiera de los dos gobernantes, sea Sandra Torres o Jimmy Morales, emprender un discurso de este tipo, que no se nos olvide de la crisis que venimos. Es que venimos de una crisis en la cual cae un gobierno por corrupción, en la cual su expresidente y su ex vicepresidenta están acusados nada más y nada menos de liderar una línea de robo. ¿En dónde? En la Superintendencia de Administración Tributaria. Creo que cualquiera que emprenda ese discurso, cualquiera que emprenda esa batalla, no la va a tener fácil. Se llame Jimmy Morales o se llame Sandra Torres. Que vino al suelo. Pero ¿por qué razón no, en vez de hablar de reformas tributarias, no se empieza a hacer? Hay una lección que yo viví en España en los años 80 que yo creo que es extrapolable. Ahora tenemos un montón de personas, cualquier ciudadano de este país puede exigir un derecho, digamos, un derecho a la educación, un derecho a la salud, claro, en función, ¿verdad?, de cosas. Bueno, ¿por qué no imponemos un número y el número fiscal que sirva para exigir ese derecho? Entonces, ¿usted quiere educación pública? Sí. Quiero matricular a mi hijo, muy bien, déjeme su NIE. Ay, fíjese que no tengo, pues entonces usted no puede. Claro. Indirectamente, yo quiero un crédito, un microcrédito. Muy bien, ¿usted tiene NIE? No, pues yo no le puedo dar un microcrédito. ¿Por qué no empezamos a tomar conciencia? Ampliar esa base y realmente calcular. Que todo el mundo vaya entrando en esa dinámica de economía formal. ¿Cuántos millones se pueden vender en la terminal a diario? Sin factura. Ahora, lo que yo creo es cómo lo venden. Se recuerdan que durante la administración todavía de este gobierno se planteó la idea del monotributo. Sí. Y era algo que lo habló inclusive la ex vicepresidente Roxana Valdetti.
pero pintarlo como un monotributo, eso solamente la palabra tributo ya crea resistencia. Pensé que iba a decir mono, digo que solo los monos pagan tributo y la verdad que es lo que nos pasó. Ya genera resistencia. Yo creo que para poder ampliar esa base tributaria tenemos que trabajar sobre la base de los incentivos. ¿Qué gana el trabajador por cuenta propia con sumarse al pago de impuestos y contribuir a los gastos del país? Entonces es parte también de la estrategia de comunicación. Sí. Yo creo que hay dos reformas ahí en ese sentido, digamos, un poco quitar el monopolio del seguro social, porque yo creo que nadie quiere cotizar en el IX el día de hoy, pero si se abriera la posibilidad de cotizar donde tú quieras, quisieras estar en el mercado formal porque podrías cotizar. La gran barrera ahí, y sería una evaluación también profunda, es la política nacional de salarios mínimos, que obviamente es muy mediocre y muy desfasada, digamos, en relación a la mediana de ingresos, que es más o menos la base que tú deberías tomar en cuenta para proponerlo. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta una política de salarios mínimos para integrar a la formalidad a mucha gente, automáticamente ya empiezas a tributar y darle la opción más bien al trabajador de cotizar o en IX o en un seguro privado y automáticamente le subes el incentivo a la gente para que quiera estar en el formal. Hablamos de aclaren que es de verdad. Nadie se va a meter. Hablamos de Claudia Méndez. Pero Asensio, Claudia. Asensio, no, Claudia. Este era el otro tema, aunque este era muy interesante que teníamos aquí en cartera para ustedes. Nos referimos a la imputación a la señora Méndez Asensio, intendente de aduana, que finalmente, y digo esto porque se venía comentando que no la detenían, que no la procesaban, que no la incluían. Bueno, finalmente el juez la incluyó y el Ministerio Público, ¿verdad?, la incluyeron en este tema, y durante esta semana, prácticamente a final de semana, hemos estado viendo las declaraciones, sus excusas o su defensa frente a sus argumentos frente a las acusaciones, pero cómo parece ser que todo lo empaquetan en lo mismo, es decir, el juez está tomando una línea en el caso de la línea. Quizá esta ha sido la declaración más emotiva y más jurídicamente armada, podría ser justamente lo que decía, la diferencia de todos los acusados de la línea es que ella ha tomado la palabra. También el expresidente Otto Pérez Molina la ha tomado, pero el expresidente no tuvo una defensa jurídica, tuvo más bien una defensa política, una defensa con la cual acusó, desprestigió, pero ella es abogada, fue además fiscal y toma punto por punto para referirse a cada una de las evidencias que hoy apuntan hacia ella. Eso me llamó la atención a mí. Sí, la defensa bastante más técnica, pues, obviamente por ser abogada, lo que aquí, digamos, a ella la incrimina es su puesto. Hay una relación jerárquica por la cual, pues, si tú tienes un grado de conocimiento razonable de todo lo que se estaba, digamos, cocinando en este caso, pues te vincula estrechamente por lo menos al nivel de la sospecha, porque estamos quedando otra vez a lo mismo, ¿no? En esta fase indicial únicamente hay que ver indicios, no estamos hablando aquí de nada, ¿no? Y claro, por muy técnica sea su defensa, yo creo que su principal argumento en contra es su puesto, es la intendente de aduanas, es que no es la conocida es justamente el intendente, y ahí tiene, yo creo, que hay que demostrar su inocencia, que es muy difícil en esta fase, porque los vínculos, vamos, por lo menos la vinculan como sospechosa de conocer lo que se estaba gestando, ¿no? Así es, difícil porque en realidad las escuchas la han puesto en aprietos en esta ocasión. Un artículo de Contrapoder inclusive la mencionaba como, bueno, y una de las escuchas como la consentida de Roxana Valdetti. Y sí, lo que vemos es que como la figura esta del intervencionismo estatal, vuelvo sobre ese tema, lo que más me ha llamado la atención, ha sido utilizado para hacer este tipo de fechorías. Tenemos aeronáutica civil, tenemos la intervención de aduanas con Alan Marroquín. Sí, es decir, es impresionante. Un mecanismo burocrático. Lo que a mí me sorprendió más bien de esta semana es ver esa transformación que ella tuvo de haber sido capturada y mostrarse sumamente abatida, algo que fue muy comentado en las redes sociales, a la actitud que ella asumió en la audiencia que tuvo ante el juez y también la defensa que ella pudo hacer de sí mismo. Sí, pero me parece que ella en términos anímicos como que ha ido mejorando durante las audiencias. Yo le quería tirar eso también sobre la mesa. A mí esto me resulta más triste y penoso que alegre. Por supuesto, y lo dije, por lo que le pasó al país y por lo que pero me parece triste. Yo no soy nada rencoroso, aunque alguna gente pueda pensar que lo soy. Yo no soy nada rencoroso en absoluto. Yo, por ejemplo, ver a una Roxana Valdetti abatida porque ella se lo buscó, eso estamos de acuerdo, pero más que abatida, destrozada, perdón por lo que decir, apestosa. Todo el mundo la quiere sacar, nadie la quiere tener. No es una situación de la que alguien se puede alegrar. O esta señora que yo no la había visto en mi vida, yo no sabía ni que existía la Intendencia de Aduanas, que uno la ve abatida,
y dice, ¿qué va a ser de mí y de mi familia? ¿Quién me va a dar trabajo ahora, verdad? Eso lo dice ella. Lo repite. Lo repite. Es decir, esto muestra, y eso hay que tomar como lección, las consecuencias cuando se abusa del poder, consecuencias que uno no se las desea a nadie, sí. Yo no se las deseo a nadie, pero creo que es una lección que está ocurriendo, no la debemos de desaprovechar. Miren, qué mejor manera de cerrar el programa que esta reflexión que Pedro Trujillo ha hecho sobre ese poder aleccionador de la justicia. Está Pedro hablando sobre ese abatimiento que se ve a lo largo de la semana, tanto en la ex vicepresidenta Roxana Valdetti como en la ex intendente de aduanas Claudia Méndez. Lo dice Pedro, lo parafraseo, las consecuencias de los actos que pudieron cometer y que ante la mirada de todos no pasan desapercibidas y suelen mover a la tristeza, dice mi compañero. Vamos ahora a despedirnos, no sin antes mostrar en la pantalla la portada de revista Contrapoder. Se anuncia allí una nota exclusiva en la cual la redacción, la reportera de este artículo cuenta sobre esas reuniones que ECO, que fue asesor del presidente y la vicepresidenta, revela pues todas las interioridades de la línea a fiscales e investigadores. Le dejamos también la viñeta de la semana y le decimos muchas gracias por acompañarnos. No se mueva de su sillón porque a continuación Destino 2016. 6 comentaristas de este canal entrevistarán al vicepresidente de Guatemala. Muchas gracias.